Romanos 1, 16 al 17. Y si lo tiene, pues me dice un amén. Qué bueno Dios. Okay, la palabra se lee al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Puede tomar asiento. Vamos a hablar de el poder de la palabra de Dios. El domingo hablábamos el poder de tus palabras, el poder de tus palabras, lo que tu boca dice. Hoy vamos a hablar el poder de la palabra de Dios. Leímos algunos versículos anteriores al principio, ¿no? Cuando leímos la palabra, de donde Pablo expresaba su deseo de visitar Roma. Hay deseos. ¿Cuántos tenemos deseos aquí? Muchísimos deseos, ¿no? Hay infinidad de deseos. Unos se te van a cumplir en tu vida, amén, si es conforme a la voluntad de Dios. Otros no se van a cumplir en tu vida porque Dios así no lo quiso. Y algo otros se van a cumplir no de la manera que tú lo esperas, pero se van a cumplir. Yo no sé cuántos leyeron un posting que yo puse por ahí en Facebook, un poquito del testimonio, ¿verdad? De cómo al principio, pues, mi deseo era llegar a otro lugar. Y fíjese que todavía batallo con eso, mi hermano, ¿verdad? En mi mente, en mi corazón. Yo sé que a mi manera pienso que estoy temporal por estos rumbos, por estos rumbos. Pero aún hace muchísimos años atrás, fíjese que yo vi este templo, sí, en mi mente, imaginario, ¿no? Hace muchísimos años, pero nunca pensé que iba a ser aquí en Yeso, ¿verdad? O sea, algo así posteé de cómo yo anhelé, deseé, hasta procuré irme para otro lugar, mi esposa sabe. Apliqué por trabajo, ¿qué no hice, no? O sea, habían deseos míos de llegar a un lugar y no se me concedió. Y mire dónde resulté, donde yo ni apliqué por acá. O sea, yo me maté llenando aplicaciones, a través de mi trabajo, porque anunciaban los lugares donde se abrían plazas de las cuales yo cualificaba. Mire qué tremendo. Y cualificaba, yo era el mejor cualificado para llenar esa posición y con promoción. Y entonces yo llenaba todo el papeleo que te piden, ¿no? Que yo trabajé para el estado de Georgia, bajo la Guardia Nacional, bajo el ejército, pero es distinto que el ejército activo. Entonces procuré, fui a entrevistas y hubo personas que habían sido mis jefes y me conocían ahí sentados y yo dije, es mío. Pan comido, porque ellos me conocen, hermano, para recibir en la carta, usted no ha sido seleccionado, hermano. Yo me ponía, pero ¿cómo? Y luego miraba que el que había sido seleccionado no puede ser, porque yo conocía su récord, yo conocía todo, su resumen. Yo decía, no puede ser, ¿cómo es posible? Entonces me molestaba yo, me ponía como, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Porque yo me quería ir de ese lugar. Yo quería, le decía a mi esposa, ya, en realidad es difícil. Sin embargo, no llegaba yo a la iglesia con la cabeza, no, yo iba a adorar a Dios, glorificar su nombre, pero mi corazón quería salir de ahí, ¿no? Y bueno, de repente me dicen, tú te vamos a mover para Brunswick, Georgia, sin yo aplicar, sin yo buscar, está esa posición ya. ¿La quieres? Con promoción y con todo. Y yo dije, bueno, habíamos pasado por esta área, Brunswick, es bonito, me gustó Brunswick, tiene playa. Dije, no sabía que las playas eran así, lodosas, ¿verdad? Pero tiene playa, está cerca del mar, lugar turístico precioso. Y bueno, digo, pues nos vamos, ¿no? Y acepté la posición y nos mudamos por acá. Y la que sí deseaba mudarse para este lado de Sabana era mi esposa. Ella sí, pero yo no. Bueno, entonces pues y así fue como mi deseo, pues Dios me trajo por acá, no porque yo lo busqué, no porque yo lo deseé, pero fue la voluntad de Dios contra mi voluntad. Pero me gustó Brunswick, nos acomodamos ahí, justito cuando nos estábamos acomodando,
recibo yo, nunca se me va a olvidar cuando recibo ese email, donde estaba yo en mi oficina, y llega el email y dice, para tal fecha se cierra aquí en Brunswick y las órdenes vienen y se van a mudar para Fort Stewart. Ay, Dios mío, hermano. Cuando a mí me dijeron eso, yo llego a casa con mi esposa y le digo, ¿qué tú crees? A ese lugar que yo dije que nunca ni loco me iba a mudar. Y para allá nos mudan. Y yo orando, Señor, por favor, que cancelen. Eso lo van a cancelar, lo van a cancelar, lo van a cancelar. Porque ya me había acomodado en Brunswick. Bueno, y la historia de ahí, pues llegué a este lugar no porque yo lo deseé, ni la manera que yo lo quise, sino que pues Dios movió, ¿no? Y desde entonces, desde el 2006 que yo llegué acá, hermano, el mero principio de 2006, yo dije, bueno, de aquí voy a estar unos 3, 4 años, le dije a mi esposa, y nos mudan. Y mire, hermano, una vez, mire qué tremendo, ¿verdad? Cambiaron la unidad, me la modificaron. Fíjese, estaba básicamente manejando 2 compañías. Y yo podía moverme de una compañía a la otra. Mire qué tremendo, fíjese, esto no se lo he contado. Yo me podía mover de una compañía a la otra. Entonces, de esas 2 compañías, eso fue antes de yo comenzar a pastorear aquí, decidieron mudar una de esas compañías al norte de Atlanta, a donde yo siempre decía ir. Y vengo yo y dije, aquí está. Agarro, pues solo era de botones en la computadora, manejar todo eso y mudarme de esta compañía, porque a esta le dieron órdenes para irse para el norte de Atlanta. Y a la donde yo estaba se quedaba aquí. Y dice, ¿cómo es cuando tú deseas? Ya estamos hablando, ahorita le explico qué tiene que ver. Y resulta que después se voltearon las cosas. Esta compañía como quiera la cerraron, y a la otra decidieron dejarla acá. Perdón, la otra fue la que movieron y ya no podía moverme de regreso, porque solo lo puede hacer una vez, eso sí. Y me quedé empatado con la compañía que se quedaba, que yo estaba furioso. ¿Cuánto yo me quiero ir de Huntsville? Si esto está feo, esta ciudad, tierra de aflicción, ¿verdad? Pero tú no tienes idea los planes que Dios tiene. Tus deseos son estos. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que leí, con el poder del evangelio? Porque nosotros leemos aquí, como decía, el deseo de Pablo. Pablo tenía un deseo de ir a Roma. Porque si algo Pablo anhelaba siempre era viajar, devorar el mundo y predicar el evangelio por todos lados. Tenía esa pasión que debe haber en ti, en mí, hermano. Tiene que haber esa pasión nosotros de ver cómo vamos y hacemos por el amor a Dios, por el amor al evangelio, por el amor a las almas, porque es poder de ir y anunciarlo, hermano. Si yo le preguntara a todos ustedes aquí, ¿cuántos de ustedes de verdad tienen esa pasión de ver cómo le predicamos el evangelio a las almas? Si yo te preguntara a ti, ¿a cuántas almas tú le hablaste el evangelio esta semana? Yo no sé si pasarías el examen, en realidad, sea en tu trabajo, sea en un tú a tú con alguien. Y no es que tú vas a ir con Biblia en mano. Me levanto en el trabajo, agarro mi Biblia, me presento, yo soy cristiano evangélico, lavado en la sangre, y aquí vengo y antes de ir no lo voy a abrir. No, hermano, no se trata solamente de eso. Se trata que la gente tiene que saber quién tú eres. Que cuando tú te reportas al trabajo ya saben que viene un cristiano ahí. Que no es una persona mediocre, que no es una persona que tiene un pie aquí y otro pie afuera. Tienen que saber, tú joven en la escuela, caballero en tu trabajo, mujer si tú trabajas donde andes, la gente tiene que saber que tú eres una persona de evangelio y que hay poder en ti. Que lo que tú hablas tiene que reflejar quién tú eres, que eres un discípulo de Cristo, pues. Tus acciones, todas tus actitudes, no quiere decir que no nos enojamos, a mí me molestan, ¿verdad? Las cosas, hermanos, si créeme, si yo entro aquí al templo y abro la puerta y hay una basurita ahí, me molesto. Así soy yo. Yo soy así, ¿verdad? Yo no sé usted, quizá a usted le pasa encima una hoja. Yo no puedo pasar encima, entré a la casa de Dios y esto está así lodoso. Yo como pastor agarro una escoba y trato y busco la manera que no sé, veo hojas por ahí tiradas y todo eso, hermano. Son cositas, ¿verdad? Que no sé, como que nos enojamos a veces, ¿verdad? Pero eso es natural, que pasamos momentos de nuestra carne, de debilidades. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo tú andas con una cara así. Especialmente el lunes que te reportas al trabajo y tu cara está que válgame Dios, no me hables. O en la mañana cuando te despiertan una cara, hermano. Bueno, por ejemplo, pues como mi esposa hoy, ¿verdad? Que supuestamente íbamos a sacar un tiempo. Yo, bueno, pues ya, vámonos.
No, me dice, abrázame, ¿verdad? Pero si imagínense que yo le digo, levántate, pues decir, no, no me fías, ay, santo Jesús, ¿verdad? Pero nuestras acciones, nuestras actitudes, donde quiera que tú andes, hermano, tiene que reflejar, tienes que predicar con tus acciones, que tú amas a Cristo, pues, porque el evangelio es poder de Dios, dice. Es poder de Dios. Bueno, cuando leemos aquí, ¿verdad? Antes de llegar, que le dije que Pablo expresó su deseo de visitar a Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, dice el 8, ¿se acuerda que lo leímos? Con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, ¿verdad? Y empieza ahí a hablar, el 11 dice, porque mi deseo, dice, es verlos. ¿Para qué? Para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, ¿no? Mi deseo, dijo Pablo, es ir a Roma. Mi deseo es llegar hasta donde están ustedes. Pero mire cómo comienza esto, ¿ok? Cuando yo le cuento la historia de los deseos que podemos tener, que usted quiere llegar a cierto sitio, a cierto lugar, a cierta meta, y usted se mueve hacia esa meta y de repente Dios le cambia las cosas y no es para ahí, pero de todas maneras, donde quiera que usted vaya, óigame bien, donde quiera que Dios lo plante, si usted cree en este evangelio que es poder de Dios, Dios lo va a bendecir. Y aunque usted dijera, ahora mismo yo estuviera quién sabe dónde, ¿verdad? Pero no hablo como para deleite carnal, sino donde quiera que Dios me lleve, pues seguir predicando el evangelio. Pero no es necesariamente donde nosotros querramos, ¿verdad? Entonces, Pablo, yo quiero ir. Mire, ¿qué sucede aquí? Cuando leemos estas epístolas que escribieron, ¿verdad? Tanto Pablo, Pedro, Santiago, ¿verdad? Todas esas epístolas hermosas escritas, tienen un historial precioso. Número uno, Pablo hizo 3 viajes misioneros. Desde que se convirtió, mi hermano, entró esa pasión en él. Se dio cuenta que lo que él predicaba antes, que era pura religión, porque religiones hay muchas, religiones hay infinidades, y tristemente las personas se enfocan más en las religiones, en las costumbres, en los ritos que tú aprendiste. Y este rito me lo enseñaron mis padres, y esta es la fe que mis padres me enseñaron. En este hoyo nací, dice, y en este hoyo me voy a morir. No hay quien me cambie, ¿no? Pues Pablo iba con ese rumbo, ¿verdad? Religiosamente. Los que conocen la historia de Pablo, Pablo es tan conocido, mi hermano, que de verdad cualquier joven que yo le pregunte aquí debería de contarme la historia de Pablo así. Debería de decirme el currículum de Pablo. Pero si usted no se lo sabe, hermano, en usted no hay poder. En usted no hay ningún poder. El evangelio es poder de Dios. Para los que se salvan, para los que creen, dice, hay poder de Dios. Pero hay cosas de la Biblia que usted las tiene que saber básicas. Mire, no estoy hablando de teología. No le estoy preguntando, a ver, explícame de dónde vino la mujer de Caín. Y algunos pierden tiempo en tantas cosas cuando el evangelio es sencillo. Pero usted tiene que conocer la vida de personajes como Pedro. ¿Quién fue Pedro? ¿Cómo fue el encuentro de Pedro con Jesús? ¿Qué pasó con Pedro? Debilidades de Pedro. Y luego, ¿qué pasó después con Pedro? Igual Pablo, que son personajes muy conocidos, mi hermano. Entonces, cada uno de ustedes debe de saber la historia de personajes como este. Ahora, no le estoy hablando que usted tiene que saber bien en detalle ciertas cosas, porque ya requiere que nosotros nos metamos en la escritura. Y cuando leemos un texto, cuando leemos estas cosas, hermano, tenemos que ir al trasfondo histórico, cómo Pablo llegó acá, ¿verdad? Porque aquí le está escribiendo una epístola que su deseo es verlos, y él les dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, dice, porque yo creo que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice él, al judío primeramente, porque él era judío y no quería meterse en problema con los judíos, pero les decía, este evangelio es para ustedes religiosos, a ustedes incrédulos es este evangelio, les decía, ¿va? Pero también es para los griegos, para los gentiles, ¿verdad? Porque había ahí, nosotros somos gentiles en realidad, conforme a la carne. Ninguno de ustedes puede decir que yo soy descendiente de la tribu de Benjamín, yo soy de la tribu fulano. Bueno, yo no sé si tengo parte quechí, cachiquel, yo no sé, porque yo soy de Guatemala, mestizo, ¿no? Y yo no sé de España, no sé quiénes serán. Algunos dicen que saber si mis tatarabuelos fueron chinos, porque yo no sé, salí con los ojos medio así, ¿verdad? Y me confunden por coreano, ¿verdad? A veces, no es chistoso, es un bullying, ¿verdad?
Pero bueno, yo no sé, yo digo, ¿cómo no fueron mis ancestores alemanes, verdad? Y yo fuera, por lo menos hasta aquí llegara yo, grandote y güero y todo eso. No, la verdad no, eso es broma. Soy contento como soy, amén. Así me hizo Dios. Pero bueno, nosotros pues somos de ese linaje, según la carne gentil, porque no somos descendientes de línea directa de la sangre según los judíos, ¿verdad? Por eso Pablo hacía distinción. Pablo sí era judío. Él decía, yo soy, en cuanto a la ley, irreprensible. Soy de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, decía Pablo. No, o sea, yo soy judío pura cepa, ¿ok? Pero bueno, pero aquí decía él que el evangelio no era limitado a los judíos solamente, sino también a los griegos. Y yo tengo deseo de llegar hasta Roma. Pero hermano, ¿cómo fue la trayectoria de Pablo? Mire qué tremendo, ¿eh? Pablo dice que hizo 3 viajes misioneros y cuando al final de su viaje tercero, si usted comienza a leer desde Hechos 20, 21, 22, 23, es una historia muy triste la de Pablo, porque en sus viajes sufrió mucho, sufrió fríos, sufrió desvelos, sufrió que lo apedrearon, lo dejaron medio muerto, lo fueron a tirar hasta afuera de la ciudad y lo dejaron ahí por muerto. Y al rato Pablo resucita, yo no sé si lo mataron o qué, y se vuelve a meter a la ciudad donde lo apedrearon. Eso es tener pasión por el evangelio, hermano. Este era el hombre religioso que se dio cuenta, que dijo, todo lo tengo por basura, por amor al evangelio. ¿Te atreverías tú a dejar cosas que todavía tienes que tirar a la basura por amor al evangelio? Hay cosas que todavía algunos los están atando, que no lo pueden dejar, mi hermano. Están tan atados en esto y invierten tanto esfuerzo en algo, no sé qué será, pero no lo pueden soltar. Entonces todavía estás vacilando entre dos pasiones, porque cuando tú tienes pasión sobre algo, mi hermano, tú botas todo y sales corriendo. Como dijo Sarita hace poco, todavía me aviento la ventana por mi amor. Aleluya, ¿verdad? Así, eso es decir, no, mi amor está ahí todavía, mi pasión está ahí, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces Pablo tenía esa pasión, hermano, que no había nada que lo detuviera. Lo apedrearan, lo señalaran, lo acusaran y lo perseguían los religiosos para hacerle la vida imposible y lo acusaban. Entonces, hacia el final de su jornada de los viajes misioneros, su deseo era ir a Roma. Pero antes de ir a Roma, él llevaba unas ofrendas, recogió un dinerito por ahí, ¿verdad? Así se lo voy a contar de una manera simple. Y él quiso venir a Jerusalén a visitar su gente. Habían personas que lo amaban ahí, pero habían personas que lo odiaban. Los religiosos lo odiaban. Y pues se despidió de diferentes grupos. Y cada vez que se despedía, habían personas, dice, que se colgaban al cuello, y lloraban. Otros le besaban y lloraban. En uno de esos capítulos él se despide de los ancianos y les dice, yo sé que ya no verán más mi rostro. Hermano, Pablo les había enseñado a amar a esa gente, y ahí lea después del 20, 21, 22, 23, el 20, cuando él comienza a despedirse, y él les dice, ¿verdad? En todo les he enseñado que es trabajando que tenemos nosotros que seguir hacia adelante por amor a las almas. Qué triste que hoy es muy poco lo que se ve en el evangelio hoy en día. Todo es dinero, todo es dinero. Todo es esto, la ambición. Y él les decía, en todo les he enseñado que hay que trabajar. Me he dado todo. Y yo sé que ustedes, dice Pablo, ¿verdad? Ustedes, si es posible, se hubieran sacado hasta sus ojos por mí. Qué bonito es tener un pueblo así, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Qué precioso. Y que personas se desgastan, tú te desgastas por ellos se desgastan por ti en amor hacia la obra del Señor. Entonces Pablo pues tenía un pueblo así, se fue despidiendo y empezaron unos a decirle, Pablo, ¿para qué vas a ir a Jerusalén? Y dice, qué tremendo, si ahí hay gente que lo que quieren es matarte. Se lo estoy diciendo con mis palabras. Cuando usted estudia ahí para adelante, en algún lado usted va a encontrar que le decían así, no te vayas, Pablo. Pero él le decía, no, yo estoy dispuesto
a dar mi vida por el evangelio. Porque este evangelio que yo aprendí, dice él, es poder. La palabra de Dios que yo conocí es poder, pero ¿es poder para qué? Poder para salvar almas, hermano. Y mire que si no es esto tan cierto, que mire qué bonita está la iglesia hoy. ¿Qué lo motivó a usted a venir a la iglesia hoy? Si no es la palabra de Dios, el evangelio de Dios, que quizá usted estaba cansado, algunos están quebrantados de salud, pero dijeron: voy a ir a la casa de Dios. ¿Y a qué venimos a la casa de Dios? ¿A qué usted viene a la casa de Dios? Pues hay palabra, hay palabra, hermano. Y yo tengo que dedicarme a ver: Dios, ministrame a mí a través de tu palabra, porque yo tengo que impartir esa palabra a ustedes. Y no les puedo impartir palabras así, menos que no busqué ni presencia de Dios, ni estudié nada, sino que tengo que conectarme con el Espíritu Santo de Dios. Y tengo que concentrarme en estar conectado con Dios. Veníamos en la carretera, ¿verdad? Y es normal, los matrimonios hablan. Y mi esposa me comienza a contar algunas situaciones, ¿verdad? Tenemos un familiar que acaba de expirar, cosas así. Pero ¿sabe? Yo le digo a mi esposa: mi amor, yo sé todo eso, pero voy a la casa de Dios. Y lo único que anhelo en este momento es escuchar palabras de vida, palabra de Dios. ¿Sí me está entendiendo? No es que yo no quisiera, es normal. Y como a veces pues hablamos y mi esposa luego comienza a hablar otra vez: mira que no sé qué, ay, perdón, me dijiste que no te hablara. Y yo le digo: no, pero yo vengo enfocado. Es más, puse ahí algo en YouTube, pero yo sé lo que escucho, ¿verdad? Porque yo sé que me alimento de la palabra de Dios y me conecto, hermano. Yo no puedo venir rumbo a la iglesia pensando: híjole, ¿será que desconecté la plancha? ¿Será que dejé las habichuelas en el fuego? ¿Será? No, hermano, por el amor de Dios. O luego pensando: no, hombre, me llamó fulano y esta mañana me dijo cualquier cosa. Así yo vengo a la casa de Dios con mi mente ya infectada. No, yo tengo que cancelar todo eso, porque voy a la iglesia a recibir palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poder, hermano. Es la que me va a sacudir, ¿verdad? No importa las situaciones que estemos pasando. Entonces, pues Pablo sabía eso y les habló, y ellos sabían, y hasta esta gente que estaba llorando por él: no te vayas, Pablo, porque allá, imagínate, quédate con nosotros. Pues imagínense, hermano, si llega el día que yo les diga: va a venir otro pastor y yo me voy. Yo no sé si usted se me echaría el cuello a llorar, de felicidad o de tristeza, no lo sé. Pero hay un amor, ¿verdad? Yo he llorado de las iglesias que me he ido, Cuando me fui de Kansas City, cuando llegué a Kansas lloré, y cuando me fui lloré. Lloré cuando llegué a Kansas, porque también igual como cuando llegué a Hinesville. Y cuando llegué a Columbus me quería regresar para Kansas. Y le decía a mi esposa: mire qué tremendo, ¿verdad? Por eso le digo: no son conforme a tus deseos ni a mis deseos. Pero yo llegué a Columbus y el primer día que fui a la iglesia me sentí tan triste, hermano. La iglesia estaba en fuego, había campaña. Y el huesito estaba pequeñito. Y yo me senté hasta en el último banco y decía: extraño mi iglesia, la que dejé. Me apegué mucho a mis pastores, me apegué. Y no solo a esa iglesia, hermano, esa iglesia que, wow, precioso, ¿verdad? Era pequeña, fíjese, pero algo había ahí, el Espíritu Santo de Dios. Y yo le decía a mi esposa: ay, no me hubiera ido de Kansas. Pero bueno, ese día estoy ahí y estoy pensando, y vieron a la gente, pues todos están contentos, el predicador allá orando. Yo me puse triste, bajé, tenía unas partes de grasa así hacia abajo, fui al baño, abajo estaban los baños. Y ahí en el baño miré al espejo y yo dije: ¿a dónde vine a dar yo, Señor? Y lo que pasa es que no me puedo regresar, porque por el Army, contrato es contrato. Si no, me hubiera regresado. Y me quedé así viendo al espejo. Bueno, subo. Y cuando yo llego, estaba casi terminando el evangelista, eso fue. Y todo el mundo estaba en sus bancos y yo bajé. Cuando yo subo, toda la iglesia está al frente. Todos, pues, sin ni modo, todos los bancos vacíos. Porque por lo menos había gente con hambre. No, hermano, aquí yo le digo: ¿cuántos quieren pasar? Y se quedan como, yo no sé si son maniquí los que vinieron o se les pegó el asiento, ¿verdad? Es la verdad. Y yo pues,
¿y ahora qué hago yo solo? Hasta aquí atrás parezco lunar, ¿no? Entonces, pues ni modo, pues me voy a ir. Me fui hasta lo último así, atrás de todos los que estaban así. Y pues mi esposa ya estaba hasta adelante. En el montón que había ni sabía dónde quedaron, y solo cierro los ojos así. Nuevo ahí, nadie. No llegué ni con nada, así. Como una persona regular. El predicador no sabía si yo era visita o él era evangelista. No sabía quién yo era, pero yo estaba así. Y solo me quedé así con las manos así agachado. Y pensando, hermano, mire, estaba pensando en ese momento, Señor, ¿a dónde vine a dar? En mi mente, ¿verdad? No me gusta este lugar, no siento que fue, no sé, así estaba pensando yo cuando siento, ¡pum!, que me pone la mano así. Y son de esos predicadores puertorriqueños que ellos no te tocan así, no, esos hombres, ¡pum!, y casi me voy para. Pareció como que Dios me dijo, cachetá lo que tú mereces, ¿verdad? Y me dice estas palabras, nunca se me van a olvidar. No dudes, porque yo soy quien muevo tus pasos. Híjole, hermano. Hijo. No dudes, no hubo casualidad, porque yo soy quien muevo tus pasos, ¿verdad? Entonces no es donde tú deseas ir. Y volviendo ahora a la trayectoria de Pablo, que muchos le decían no vayas, pero Pablo dice yo voy. Y cuando llega a Jerusalén, Pablo, mi hermano, cuando llega a Jerusalén, si usted estudia eso, lo reciben sus amigos primeramente. Qué bonito, ¿verdad? Cuando te reciben en un lugar hospitalario y tú llegas al lugar, hermano. ¿Cuántos de ustedes han llegado a una casa y te reciben bien, te atienden? Y yo, aquí hay personas, ¿verdad? Que no estoy aquí, lo estoy haciendo por dádivas, ¿no? Pero se siente bonito, hermano, que tú llegas a un lugar, quiere un cafecito, ¿verdad? Y pues está bien, y ¿qué más? ¿Cómo lo quiere? Te conocen hasta tus gustos, ¿verdad? Y te sirven. Eso es algo bonito, hermano. Eso es algo, yo también cuando puedo yo lo hago, ¿verdad? Es una naturaleza en mí que debe existir. Y te reciben bien, pues a Pablo lo recibieron bien, sus amigos. Y vienen sus amigos y como estaban con ese asunto religioso, le dijeron, Pablo, nosotros te amamos, te queremos mucho, y nosotros entendemos tu ministerio, pero aquí hay gente que no lo van a ver así. Entonces te vamos a dar un consejo. Le dice, porque a veces nosotros, hermanos, fíjese que siempre nos estamos preocupando en el qué van a decir los demás. ¿Verdad que a veces nos movemos así? Antes de usted tomar una acción o algo, híjole, ¿y será que fulano y que si vengano? Mire, hermano, usted no puede ser esclavo de la gente. Si usted está seguro de lo que está haciendo, si usted sabe cómo está caminando, ¿y qué? Su mayor preocupación es cómo lo ve el de arriba, ¿verdad? Porque a los demás, hermano, híjole, usted sonríe con alguien y ¿qué se traerán esto? Ya, la mente, pues, mente cochambrosa, ¿verdad? Mientras usted esté limpio delante de la presencia del Señor, ¿y qué importa? ¿Ok? Pero sí, eso sí, cuídese del de arriba, no los que están aquí, mira, aunque usted se cuide además. Si no es así, hasta se la inventan, ¿verdad? Pero esta gente estaba preocupado por los religiosos y le dijeron a Pablo, mira Pablo, lo que puedes hacer es esto, para que los de la ley, porque siempre andan diciendo que tú no respetas la ley, que tú ya no cumples los ritos, pues mira, pues tienes que hacer esto, paga tus votos, paga el rito de la religión, Y Pablo pues dijo, pues está bien, hasta se rapó. Y se fue a meter ahí con unos amigos al templo, y es un rito de purificación. Y se fue a meter al templo, ahí lo lee usted, y ahí estuvo 7 días Pablo metido en el templo cumpliendo un rito, que en realidad no era lo que él quería hacer. Él pasó por Jerusalén y iba rumbo a Roma. Yo quiero verlos, mi deseo es estar ahí, dijo Pablo, ¿verdad? Y luego llega ahí y de repente entra un chismoso al lugar donde ellos estaban. Porque los chismosos, le cuento, si no lo sabía, están dentro de la iglesia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta hasta ahora, ¿verdad? Pero los chismosos puede ser que hasta la par tuya esté. No haga como Judas, seré yo, ¿verdad? Pero están dentro de la iglesia, hermano. Es más, los endemoniados están dentro de la iglesia. Y algunas veces son los que más lata dan. Son los que más queja dan. No se la crea, ¿verdad?
Bueno, pero llega uno de esos chismosos y se va corriendo a avisarle a todos los religiosos. Dice, mire, ahí está aquel que anda hablando que en contra de la ley de Moisés, y le empezó a levantar una calumnia. Y es más, dijo, lo vi que metió a otro a la sinagoga. Y mencionó a un tal tipo ahí, Trófimo creo que se llamaba, no tengo el texto abierto. Pero dice, pero metió a tal fulano, y parece que ese fulano era un incircunciso, no era hermano. ¿Y para qué fue eso? Dice que armó una trulla, y era una mentira, era una mentira. Armó una trulla, pues armó un grupo y vinieron, y dice que sacaron, y mire hermano, le han dado una paliza al pobre Pablo. Lo sacaron, se tuvo que meter hasta el ejército romano para quitárselos con violencia. Se lo quitaron y lo empezó, dice que lo apartaron y se armó ahí un tumulto. Bueno, la historia larga, corta es que desde ese punto que Pablo quería ir a Roma y deseó ir a Roma, quedó prisionero en Jerusalén. Su deseo de ir a Roma en ese momento y no se le concedió. Lo apresaron. Según los comentaristas, dice que ese proceso le llevó 5 años de prisión al apóstol. 5 años. En un momento dice que uno de los que estaban bajo su jurisdicción, llamado Félix, lo manda a llamar para escuchar con Drusila, su mujer. Queremos escuchar a este Pablo que está preso. Lo sacan y Pablo comienza, mira hermano, comienza a hablarle a esta gente del plan de salvación, que el evangelio es poder de Dios, les dice, ¿verdad? Pablo les hablaba sin tapujos y les dijo, ustedes tienen que conocer a Jesús como su único salvador. Estaba en cadenas y todo, y tú que estás suelto, no le vas a hablar al inconverso, mi hermano. Tú que no hay nada persiguiéndote, y te hablo a ti, te hablo a mí. Nosotros que estamos tan cómodos, que tenemos abundancia, y vamos a estar tranquilitos con los bracitos cruzados, y no vamos a vivir este evangelio, pero vivirlo ya de veras, si a veces hasta aquí nos peleamos. Es la realidad. No solo aquí en Alfa y Omega, en todos lugares se me han visto pleitos. ¿Y sabe dónde es que más veo los pleitos? Hasta aquí arriba en los músicos. Sonría. Que aquel tocó la guitarra y me le quebró una cuerda. Sonríe si el Señor te ama. Bueno, entonces le decía que hay guerra aquí adentro entre nosotros mismos, hermano. Pablo no perdía el tiempo en esas cosas, hermano. Vamos a predicar el evangelio, vamos a vivirlo, vamos a actuar. Dice que el que ama en Cristo se hace menos que el otro. Te tiende hasta la carpeta. Trata de ver cómo tú lo vas a hacer mejor. Eso es lo más precioso, hermano. Cuando tú hagas eso, la unción de Dios se va a derramar sobre tu vida. Es más, si te empujan, estás de un lado, está bien. Ahí está la carpeta roja para ti, yo me hago un lado. Dice que me ha pasado a veces, fíjese. Me ha pasado en lugares, mi esposa sabe. En lugares, hermano, mire, que hasta mi misma esposa, una persona miraba cómo me hacía desprecios arriba, hermano. Ella se acuerda. Y una vez se acercó a mi esposa, porque yo dije, pues, cuando me iban a mudar de ese lugar para estos rumbos, ¿verdad? Y yo anuncié, pues ya me voy de estos lugares, ¿verdad? Y esa persona se acercó y le preguntaba a mi esposa, ¿de verdad se van a ir? Y le decía, pues sí. Y de verdad, y cuando ya por fin, pues, yo les dije, pues ya, tal domingo es mi último domingo acá. Ese hombre llegó a pedir perdón y le dijo a mi esposa, y sabe una cosa, le dijo, usted miraba todas las barbaridades que yo le hacía a su esposo. Y sin embargo, ¿sabe lo que hacía mi esposa? Al final del servicio, con una sonrisa, Dios le bendiga, hermano. Mire qué tremendo. Con una sonrisa. Mirando que esa persona hacía. Yo me subía al piano y se bajaban todos los músicos, porque yo no sé qué asunto tenían conmigo. Y lo más bonito es que ahí quedó con el tecladito nada más. A veces le daba la que no era. Por eso yo le digo a los muchachos, mira, sé humilde. Hazlo de lo más profundo de tu corazón, sin contiendas, sin malicias, y va a fluir la unción de Dios. Y quizás ese era el celo que tenían, porque yo empezaba ahí, ¿verdad? Antes habían diferentes alabanzas, bonitas, preciosas. Quiero llenar tu trono de alabanza. Yo
empezado a alabar a Dios. Quiero, y todos los músicos se bajaban, ni bajo, ni batería, nada, todos bravos ahí sentados. Pero la gente era ministrada en el poder de Dios. Y a mí no me interesaba si la gente lloraba, no, yo quería, y hasta la fecha soy así, adorar a Dios, conforme a su voluntad. Me salgan las cosas como yo piense o no piense. Pues entonces el apóstol Pablo, mi hermano, por acusaciones y por todo, terminó en la cárcel. Cuando llegó Félix, y dice que Félix lo escuchó, pero si usted lo lee bien ahí, mire qué malvados son estas personas, ¿verdad? Estas personas que son jueces sobre tu vida. Dice que Félix le dijo, mejor cuando ya empezó a hablar, le dice de que el evangelio es para que te salves, el evangelio es poder de Dios, y Pablo predicaba de esas cosas. Entonces dice que Félix dijo, ¿sabes qué? Pablo dice que hasta se asustó porque le dijo que venía un juicio. Y yo de eso no quiero escuchar. Y le dice, ¿sabes qué? Mejor te voy a escuchar en otro tiempo, que ya tenga tiempo, porque a veces las personas que están envueltas en su mundo tienen tiempo para todo, pero no tienen tiempo para el evangelio de Dios. Hay mucha excusa a veces, porque somos buenos para inventarnos excusas, ¿eh? Y yo pues las acepto, porque allá tú y Dios, si tú eso es lo que estás diciendo, yo te voy a creer, amén, no te voy a juzgar, voy a aceptarla, pero allá hay de ti con Dios. Si es razón lo que estás poniendo o es pura excusa, o es que ya no hay pasión del evangelio. Entonces pues, y le dice, te voy a escuchar en otro tiempo. Ya no escuchó a Pablo, se lo llevaron de regreso a la cárcel. Y la escritura dice ahí, cuando usted lo lea, y si no lo encuentra así, diga, pastor, yo no lo encontré así. Como quiera lo estamos grabando, yo voy a ver, deja ver qué dije mal. Pero dice que después de 2 años más, hermano, que te metan a la cárcel por 2 años y tú lo que quieres es devorar el mundo y predicar el evangelio. Yo no sé cómo Pablo aguantó tanto metido en una cárcel, si él lo que amaba era ir, si él lo que quería ir a Roma. Y entonces dice que pues cuando Félix, llega el tiempo que esos políticos cambian, ¿verdad? Lo iba a reemplazar Festo. Le estoy contando la historia así. Y Félix le dice a Festo, mira, Festo le dice, pues tengo un fulano allá metido en la cárcel que predica de esto, que predica lo otro. Le decía, pues lo escuchamos. Y Festo quería escucharlo también, pero no fue sino hasta ya pasó Félix a la historia, dejó a Pablo encarcelado, él se fue quizá a gozar su vida, qué sé yo, pero a Pablo lo dejó en manos de Festo, y no fue hasta que Agripa, otro de estos personajes, ¿verdad?, políticos de ese tiempo de la historia, hay mucha historia en esto, que llegó a visitar a Festo. Y entonces Festo dice que le dijo, oye Agripa, fíjate que tengo un fulano allá metido que hablan de esto, lo otro, aquí allá, y está interesante, pues escuchémoslo. Y en Hechos 26 ahí se da la historia cuando Pablo es traído nuevamente delante de estos hombres. Y en cadenas, en cadenas. Y Pablo le dice, a ver Pablo, ¿qué tienes tú que decirnos? Oh, excelentísimo Festo, le dice, yo era a ti. Empieza a contarle su testimonio Pablo. Y comienza a contarle su testimonio a Pablo. Pero llega un momento que Festo hasta le grita, le dice, no Pablo, ya tú estás loco. Y ustedes, no sé, los que han leído esa historia, que le dice, no, excelentísimo Festo, yo no estoy loco. Aleluya. Que a nosotros los cristianos tenemos el poder del evangelio, porque es poder, hermano. El evangelio es poder para salvar almas, hermano. Tú lo tienes que creer. Si tú andas predicando un evangelio que ni tú mismo te lo has creído, entonces no hay poder en ti. Pero cuando tú comiences a hacer este evangelio puro, sagrado dentro de ti, y te apasionas por él, tú vas a cargar poder en ti, poder en tus manos, poder en tus palabras, y las almas se tienen que salvar, mi hermano. Entonces Pablo creía en ese poder, aunque estaba encadenado, y le decía, yo no estoy loco, excelentísimo Festo, le dijo, yo quisiera que por poco me persuades, le dijo a Pablo, por poquito me persuades, hablas tan bonito, hablas tan precioso que casi me persuades. ¿Y sabe cuál es el problema? Hay personas aquí que les gusta cómo quizás se predica la palabra aquí, hay personas aquí que quizás les encanta este ministerio precioso y bonito, hay personas que hasta nos siguen en las redes sociales, ya casi estamos llegando a 2000, gloria a Dios, sabe, Dios está haciendo grandes cosas en Alfa y Omega. Usted no tiene ni idea hasta dónde estamos llegando. Pero hay personas que simplemente están medio persuasivos, pero todavía no quieren soltar las ataduras, aquellas cosas que Félix, Festo y Agripa no quisieron soltar. Y Pablo les dijo,
¿Cuánto desearía que ustedes también pudieran conocer el evangelio que yo he conocido, mi hermano? Porque ¿cuántos de ustedes conocieron la verdad, conocieron el evangelio y ahora se dan cuenta que viven una vida distinta? Yo no te voy a decir a ti que andas en las nubes y que ay, yo no fallo, yo no peco, batallamos en esto, pero atrás yo no voy a dar un paso, porque he conocido un evangelio de poder, un evangelio que salva, hermano, un evangelio, hermano, que convierte las almas, que te toca hasta el alma, que te quebranta, que te cambian toda tu manera de actitud cuando tú le permites. Y Pablo le dice: yo quisiera que ustedes fueran como yo, por poco o por mucho ustedes conocieran este evangelio que es poder de Dios, excepto, le digo, que tengo estas cadenas, dijo Pablo. Cuánto yo quisiera no tener estas cadenas, y tú que no tienes cadenas. Esto es algo confrontativo para todos nosotros, hermano. Y tú que no tienes cadenas. Y Pablo con cadenas, y su deseo era, yo lo que quería era ir a Roma. Bueno, ¿qué pasa? Que Pablo apeló al César. Y Festo le dijo: ¿sabes qué? Te soltara, pero como apelaste al César, pues al César irás. Y de ahí lo trasladaron. ¿Y sabe cómo llegó Pablo a Roma? Que no era ese el deseo que él tenía, llegar hacia Roma, hermano. En cadenas, lo metieron a un barco, llegaron a un puerto. Pablo le da consejo al capitán y le dice: mira, el clima no está bueno, es más, no nos va a ir muy bien. Pero no, yo soy el capitán. ¿Cuánta gente cabezona si no? Yo, ¿quién me va a decir a mí esto? Yo sé. Bueno, y la historia, pues se metieron, se fueron, y allá empezó el naufragio. ¿Cuántos han leído esa historia de Pablo? El naufragio, y todo el mundo estaba loco. ¿Y ahora qué hacemos? Dice que estuvieron, si no me equivoco, 14 o 15 días sin comer del susto que llevaban, perdidos en alta mar y azotando la tormenta. Y al rato Pablo dice: ok, un ángel del Señor estuvo conmigo anoche. Qué lindo los que buscan la presencia del Señor, aún en medio de tu tormenta, hermano. Hey, en medio de tu tormenta tú tienes que buscar presencia de Dios, mi hermano. En medio de las situaciones difíciles de tu vida, tú no puedes parar de buscar de Dios. Tú tienes que venir y tirarte de rodillas, decir: no importa lo que esté pasando, no importa la situación que está pasando sobre mi vida. Pero Pablo decía: yo conocí un evangelio que es poder de Dios, es poder de Dios. Aunque mi deseo era venir en una embarcación distinta como las he tomado y poder llegar a Roma y que me recibieran bien con un cafecito, con chocolate, con pancito. Yo no sé, estoy aquí nada más trayéndolo a estos tiempos, ¿verdad? Que me recibieran así y que yo poder llegar a Roma y todo eso. Pero wow, y estoy aquí azote, pero se le aparece un ángel del Señor y le dice: no temas, Pablo, ninguno va a perecer. Porque también antes de que llegara, cuando estuvo preso en Jerusalén, se le manifestó un ángel y Pablo estaba ahí tirado en cadenas, hermano. ¿Te imaginas tú en cadenas y estabas ahí? Y yo decía: Señor, pero si yo hasta le escribí a los de Roma, porque él escribió a Roma y les dijo: yo estoy rogando que de alguna manera, dice 1:10, tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a nosotros. El deseo de Pablo era tener un viaje próspero, mi hermano, para llegar a Roma. Él no se imaginaba lo que le esperaba: cadenas, azotes, turbulencias. Pero Pablo seguía creyendo en el Cristo de la gloria y seguía escribiendo aquí: porque yo, dice, no me avergüenzo, decía, del evangelio, porque es poder de Dios. Y qué tristeza que tú te avergüences del evangelio. Y cuando yo digo tú, no te estoy acusando a ti, mi hermano, lo estoy tirando al aire por si acaso todavía andas tambaleando. Si no, no es para ti, es para los que nos están viendo. Si te has enfriado, si has permitido, como que, y cada uno de nosotros sabemos, estamos predicando aquí a los que nos siguen también. Usted diga: ese no soy yo. Yo soy mexicano de Jalisco. ¡Ay, no te rajes! Y así dicen allá, ¿verdad? Soy frijolero, dicen en Guatemala. No sé cómo dicen en Guatemala, ¿verdad? Cuidado, puro chapín. Bueno, entonces un ángel del Señor estuvo conmigo anoche y dice que nadie va a aparecer solo, porque se querían tirar de la nave. Nadie se tire de la nave.
Esto es creerle a un siervo de Dios, ¿eh? No era cualquier cosa. Nadie se tire de la nave, porque a mí Dios me ha dicho, si se tiran yo no respondo. ¿Verdad? Es como el pastor que le diga aquí, mire, no te salgas del evangelio, no importa lo que pase, sufre ahí, se te cumplan los deseos o no se te cumplan, aunque dejes a otros quizás llegar a cosas que tú no has llegado. Mira, no pongas tu mirada ahí, tú mantén tu mirada, aunque tu nave esté naufragando, aunque tú digas, pero me voy a mantener aquí, voy a seguir sirviendo al Señor, voy a seguir hacia adelante, porque si Dios, la palabra me dice, no te avientes, quédate ahí quieto, pasen las tormentas que pases, en un momento Dios te va a dar la victoria. Porque esto es poder de Dios, mi hermano, para salvación. El evangelio no fue diseñado para tú hacer millones de dólares, y si Dios te lo da, amén, aleluya, si me lo da. Pero yo no estoy predicando la palabra por comerciar, hermano. No estoy predicando la palabra para llenarme las bolsas de dinero, para eso no. Si Dios me lo da, eso es Él que me lo quiere dar. Pero mi deseo, mi anhelo es que las almas se salven, que el nombre de Cristo sea glorificado, y que al final de mis días alguien pueda decir, ¿verdad?, amó a Dios, fue una persona apasionada por Dios. No que fue un santo, ¿verdad?, porque todos tenemos nuestros momentos difíciles. Pero, pues bueno, así llegó Pablo a Roma, hermano. No llegó como él pensó, no llegó como él quería, un viaje próspero. Deseo verlos, quiero comunicarles un don espiritual. Pero con todo y eso lo pusieron en una casa prisionero en Roma, y ahí estuvo. Y dice que le dijeron, pueden permitir que lo visiten. Y ahí le predicaba hasta a los soldados que lo estaban guardando para que no saliera. ¿Te das cuenta, hermano? Que te tienen encadenado, y que los soldados romanos están ahí así, mira, bien disciplinados. Ahí está el tirado. Y yo me imagino a Pablo quizás sentado en algún lugar ahí. Me voy a sentar aquí. No sé, quizás lo tenían al cepo, no explica, pero está bien cadena. Oye, soldado, ¿cómo tú te llamas? Me imagino yo eso, ¿verdad? Me llamo fulano de tal, dígame. Porque tú sabes cómo son los Marines, ¿no? Así son los soldados, ¿no? Ellos no se van a... ¿Tú conoces de Cristo? ¿Te imaginas, hermano? Pablo ahí encadenado. Yo quería llegar aquí en primera clase, pero híjole, hermano, si llegué con vida, gracias a Dios. Te voy a contar algo. Yo en mi vida, bla, 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 ya estoy Pablo contando el testimonio, pero conocí a Jesús de Nazaret y todo eso. Y yo me imagino ese soldado, hermano, ahí sintiendo un fuego de Dios, porque alguien que te predica el evangelio, que ama a Dios, que saca de su corazón la falta de perdón, las amarguras, el egoísmo, que lo sacas, hermano, de toda tu vida, y tú amas a Dios de verdad con pasión, hermano. Cuando tú le hablas a otro del evangelio, no eres tú, hermano. Aunque la persona se quiera poner fuerte, aunque la persona quiera resistir, hay una gracia sobre ti. El Espíritu Santo está sobre ti y te va a llevar a lugares donde vas a dejar el olor y la fragancia de este evangelio bendito, porque el evangelio es poder de Dios, es poder de Dios, es poder de Dios para ti, para mí, mi hermano, y es poder de salvación. Tú tienes que de verdad amarlo, tú tienes que apasionarte, mi hermano, tú tienes que empezar a morir a unas cosas todavía que quizá a día tienes que levantarte y decir, esto tengo que empezar a dejarlo, y tengo que comenzar a ver cómo yo gano almas para Cristo. Ese es el mensaje de esta noche, mi hermano, que el evangelio es poder de Dios, y no importa las luchas que vengan. Jóvenes, a veces yo soy duro, y la verdad no soy duro, porque yo sí tuve pastores fuertes, y tuve pastores buenos que me enseñaron amor. Pero cuando yo vengo y les hablo a ustedes con seriedad, ¿qué pasó? O algo así, pues casi que los considero mis hijos, ¿no? Espirituales. Y lo que deseo es un bienestar para ustedes. Pero este que está aquí los ama. Mi esposa también les ama, y aquí hay gente que les ama. A veces estamos en un naufragio, nos está azotando la tormenta, y
quizá uno dirá, el pastor no me entiende. Pues háblame. Háblame. Dime. No me tengas miedo. ¿Verdad? Solamente háblame. ¿Cómo vamos a ayudar a alguien si no sabemos la situación? Y no tiene que ser conmigo, ¿verdad? Aquí hay personas que de verdad pueden extenderte una mano amiga, pero tampoco puede ser con cualquiera, eso sí, porque entonces lo sabe todo Facebook y lo sabe fulano y mengano. Pero mi intención es que cada uno de ustedes, tanto jóvenes como adultos, se enamoren más del evangelio, mi hermano. Se enamoren más del evangelio y salgamos a buscar almas. Aquí tenemos nosotros que gemir y llorar por los bancos vacíos. Hay que gemir y llorar por los bancos vacíos. Porque hay almas aquí en Jessup, hay almas en Waycross, hay almas en Hinesville, hay almas en todo alrededor de aquí que necesitan esta palabra de poder. Y ve con esa convicción. Tú dices, si Pablo en cadenas le predicaba hasta en la cárcel y no se callaba la boca por predicar.